En este video vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta el momento de nuestro sistema de trigonometría SOHCAHTOA. En este video pues vamos a analizar desde los triángulos más sencillos hasta problemas un poco más complejos, para que vean el potencial de lo que es la trigonometría. Tenemos aquí pues nuestro triángulo rectángulo y nuestro sistema SOHCAHTOA que hemos definido, un ángulo, su lado opuesto, su lado adyacente y la hipotenusa. Entonces con la calculadora es importante que la tengan en grados. La calculadora podemos conocer el seno de un ángulo, pero también existe una función que es una función inversa al seno, en el cual podemos poner una relación y nos da el ángulo que necesitamos. Es decir, el seno de un ángulo nos da una relación entre el lado opuesto y la hipotenusa, pero también hay una función que se llama arcoseno, que es función de una relación, y en función de esa relación nos da el ángulo que necesitamos. Esta función se llama arcoseno. En la calculadora se pone como a la -1, pero eso no está bien puesto, es solo para abreviarlo. Ahora, vamos a empezar con problemas. Imaginemos un triángulo que tiene un ángulo y su lado opuesto mide 1 y la hipotenusa mide 2. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? Entonces aquí podemos utilizar la función seno, ya que tenemos el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces podemos saber que el ángulo va a ser el arcoseno de nuestra relación de 1.5, y eso lo acabamos de hacer, sabemos que era 30 grados. Lo acabamos de hacer en la calculadora. Muy bien. Vamos a seguir con ese mismo círculo. A ver, con ese mismo triángulo. A ver, ahora tenemos que este ángulo mide 60 grados. Y sabemos que la hipotenusa mide 2 y queremos saber cuánto mide este lado. Entonces, nombramos al lado opuesto al ángulo, el lado adyacente y la hipotenusa. En este caso vamos a utilizar la función coseno, ya que es la relación que hay entre el lado adyacente y la hipotenusa. Y de aquí despejamos para nuestra x, sabemos que 2 veces el coseno de 60 nos va a dar el valor de nuestra x. Y ya nada más lo hacemos en la calculadora. Coseno de 60.5 por 2, 1. O lo podemos hacer todo junto. 2 por coseno de 60 igual a 1. Entonces x vale 1. Muy bien. Ahora vimos que el seno de 30 valía 1/2 y que el coseno de 60 valía 1/2. Esto se le llama ángulos complementarios. En este triángulo aquí mide 90 y los dos restantes tienen que sumar 90 también. Si uno mide 30, el otro va a medir 60 y así. Y el seno y el coseno de ángulos complementarios siempre da el valor igual. Por ejemplo, es decir, el seno del ángulo y el coseno de 90 menos ese ángulo siempre nos van a dar el mismo valor. Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, el seno de 10 nos da este valor y el coseno de 80 nos da el mismo valor. El seno de 50 nos da este valor y el coseno de 40 nos da el mismo valor. Seno de 45 y coseno de 45 el mismo valor también. De ángulos complementarios, el seno y el coseno dan el mismo valor. Ahora vamos a pasar a otro triángulo famoso. Ahora vamos a seguir con el mismo triángulo mejor. Queremos saber cuánto vale este lado. Entonces ahora aquí podemos utilizar trigonometría o Pitágoras. Sabemos que los lados al cuadrado tienen que ser la hipotenusa al cuadrado. Entonces restamos 1 al cuadrado en ambos lados de la ecuación y nos queda que x cuadrada es igual a 2 al cuadrado 4 menos 1 al cuadrado menos 1, 3. Y sacamos raíz en ambos lados de la ecuación y nos queda que x es igual a raíz de 3. Muy bien. Ya sabemos que es raíz de 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con trigonometría? ¿Qué valor tiene el seno de este? La tangente de este ángulo. La tangente de 30. Es el lado opuesto, que es 1, entre raíz de 3. Pero dejar una raíz abajo se ve muy feo, entonces vamos a arreglarlo. Si lo ponemos en la calculadora, vemos que nos da raíz de 3 sobre 3,
¿Cómo llegan a ese resultado? 1 sobre raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. Pero ¿cómo llegan a ese resultado? Sabemos que la ecuación la podemos multiplicar por 1 y no se altera la ecuación. Pero 1 puede ser cualquier valor, puede ser 2 entre 2, 3 entre 3, cualquier valor. Entonces vamos a tomar eso de ventaja y multiplicar toda la ecuación por 1 para que no se altere. Pero nuestro 1 va a ser raíz de 3 sobre raíz de 3. Y con esto vamos a tener que la tangente de 30 va a ser igual a 1 por raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 sería raíz de 3 al cuadrado y se nos cancela la raíz y nos queda raíz de 3 sobre 3. Este proceso se le llama racionalizar. Ahora vamos con otro triángulo famoso en el cual tenemos un ángulo de 45 grados. Y sabemos que este lado mide 1 y queremos saber cuánto mide el otro lado. Entonces podemos utilizar la tangente de 45 ya que va a ser el lado opuesto entre el adyacente. Quiere decir que x va a ser la tangente de 45 que vale 1. Es decir que cuando un ángulo mide 45, los lados del triángulo, de un triángulo rectángulo, miden exactamente lo mismo, los catetos. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Pues utilizamos Pitágoras. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 y es igual a la hipotenusa al cuadrado. Raíz de ambos lados de la ecuación y tenemos que la hipotenusa vale raíz de 2. Raíz de 2. Ahora, ¿cuánto vale el seno de 45? Es el lado opuesto, que es 1, entre la hipotenusa, que es raíz de 2. Lo ponemos en la calculadora y vemos que nos da raíz de 2 sobre 2, porque se ve feo dejar una raíz abajo, entonces lo vamos a racionalizar. Entonces esto nos queda raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Ahora imaginemos que está el sol aquí y tenemos un árbol. Y el sol va a generar una cierta sombra sobre ese árbol. Y una sombra que va a ser más grande que el tamaño del árbol. Si el sol estuviera justo en medio, los rayos del sol darían justo por encima del árbol y no habría ninguna sombra. Pero como el sol no está justo arriba, está entrando con una cierta inclinación y eso crea una sombra. Entonces nosotros sabemos que nuestro árbol mide 3 metros y que la sombra que se genera también la podemos medir, esa mide 6 metros. Y lo que queremos saber es el ángulo con el cual entran los rayos, medido respecto a nuestra línea vertical. Es decir, queremos saber este ángulo. Entonces aquí se nos forma un triángulo rectángulo entre la sombra, el árbol y los rayos que van entrando. Aquí lo podemos poner. Entonces nosotros tenemos este ángulo y ese es el ángulo que queremos saber. Entonces podemos utilizar la función tangente. Tangente va a ser el opuesto, que mide 6 entre el adyacente, que mide 3, eso es 2. Entonces el ángulo va a ser al arco tangente de 2, que es igual a, lo ponemos en la calculadora, arco tangente de 2, 63.4 grados. Muy bien, ahora queremos el mismo ángulo pero medido respecto a la línea horizontal, es decir, queremos este ángulo y ese ángulo lo llamamos a alfa y va a ser igual a ese ángulo por el teorema de Tales. Muy bien. Podemos utilizar también la función tangente. Tangente de alfa pues va a ser igual al lado opuesto, que mide 3, entre el adyacente, que mide 6, tangente inversa de 0.5. El ángulo va a ser igual al arco tangente de 0.5, que eso lo ponemos en la calculadora y nos da que es 26.56. O la ponemos también así, 26.6 grados. Ahora, otro problema un poco más complicado. Sabemos que ahora tenemos un triángulo que no es un triángulo rectángulo, pero lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos. Cualquier triángulo se puede dividir en dos triángulos rectángulos. Sabemos que esta altura mide x
Vamos a nombrar a este ángulo como el ángulo A y al lado opuesto a ese ángulo el lado A. Este ángulo como B y al lado opuesto el lado B. Queremos saber la relación que existe entre estos lados y el ángulo, y como utilizando la función seno. Sabemos que el seno de A va a ser el lado opuesto que mide X entre la hipotenusa que mide B. Y el seno de B va a ser el lado opuesto que mide X entre la hipotenusa que mide A. Entonces X va a ser igual al seno de A por B. Y también va a ser igual al seno de B por A. A esto se le conoce como la ley de senos. La ley de senos solamente tenemos que hacer un arreglo algebraico para que quede la ley de senos. Seno de A por B es igual al seno de B por A. Y eso es igual que si tuviéramos que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. Eso se le llama la ley de senos. Y si aquí nombramos a este lado el lado C y al ángulo opuesto a ese el ángulo C, también es cierto que el seno de C sobre C mantiene la misma relación. Es decir, la relación entre un lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto siempre es la misma. Ahora tenemos otro problema. Tenemos un faro en el mar. Un faro. Y sabemos que hay un punto de control aquí. Un punto de control a 200 metros del faro. A 200 metros. Sabemos que ese faro se observa con un ángulo de observación de 30 grados. Es decir, este ángulo es de 30 grados. Y a lo lejos viene un barco llegando. Y este barco se observa desde el faro con un ángulo de inclinación distinto. Sabemos que el faro mide 70 metros y lo que queremos saber es a qué distancia viene el barco. La distancia a la que viene el barco. Sabemos que el ángulo con el que se observa el barco es de 15 grados. Entonces, aquí se nos forma un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar lo que sería la ley de senos. Pero para eso tenemos que conocer los lados primero. Los lados del triángulo. Este ángulo, pues sabemos que mide 30 grados por Tales. Sabemos que es igual que el otro de arriba, porque la horizontal con respecto a esa línea siempre mantiene el mismo ángulo. Entonces, queremos conocer este lado, el lado de ese triángulo, y con eso sabremos la distancia a la que viene el barco. Podemos utilizar, sabemos que este ángulo mide 15 grados también, por la ley de Tales, o sea, porque si el de arriba mide 15, entonces este también va a medir 15, porque es el ángulo que hay con respecto a la línea horizontal, y eso se mantiene. A ver, ahora sabemos que el seno de 30 va a ser igual al lado opuesto que mide 70 entre la hipotenusa que no sabemos cuánto mide. Entonces la hipotenusa va a ser igual a 70 entre el seno de 30. Y podemos conocer ese lado. Seno de 30, 0.5, 70 entre 0.5, 140. 140 mide esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que se nos forma aquí. Ahora se nos forma un triángulo rectángulo más grande. Y la hipotenusa sería ese. Entonces el lado opuesto entre el seno de del ángulo que es 15, seno de 15 nos da eso, y 70 entre ese valor nos da lo que mide la hipotenusa del triángulo más grande. Entonces sabemos que B mide 270.5 metros. Entonces ahora ya tenemos dos lados y tenemos los ángulos. A ver, ¿qué ángulos tenemos? Sabemos que ese va a medir 15 grados y este tiene que medir 150, ya que para completar 180. Si el otro mide 30, este tiene que medir 150. Y la suma de los tres tiene que medir 180. 150 más 15 más 15, 180. Entonces está bien. Entonces ahora lo que queremos saber es conocer X. Entonces podemos utilizar lo que sería la ley de senos. La ley de senos sería el lado opuesto a X, pues sabemos que mide, el ángulo opuesto a X sabemos que mide 15 grados. Entonces podemos utilizar que el seno de X, que
que x entre el seno de 15 sería igual a 270.5 entre el seno del ángulo opuesto, que es 150, y de aquí podemos conocer la distancia x, que sería 270, todo eso por seno de 15. Entonces hacemos esa operación, 270.5 entre el seno de 150 y todo eso por el seno de 15, y sabemos que x mide 140 metros. Ahora también podemos hacerlo con el otro lado. Es decir, sabemos que 140 entre el seno de 15 es igual a x entre el seno de 15. Por lo tanto, de ahí podemos despejar x y sabemos que x es igual a 140. Entonces sabemos que la distancia a la que viene el barco va a ser 200 más x, es decir, 340 metros. El barco viene a 340.